Buenos días, profe Luis Cardos. El presente video es para presentar mi respectiva control de lectura del texto de los métodos de enseñanza en el deporte. Bueno, mi nombre es Diego Fernando Hernández Herrera y pertenezco al semestre 10B de la carrera de licenciatura en Educación Física de la Universidad Sexma. Para empezar voy a empezar diciendo qué son los métodos de enseñanza, y los métodos de enseñanza son las herramientas que tiene el profesor para planear la clase con respecto a un objetivo. Es decir, existen muchos y diversos métodos de enseñanza, pero estos se deben utilizar teniendo en cuenta la pertinencia hacia el objetivo que se desea alcanzar. En la antigüedad habían dos métodos de enseñanza, el inductivo y el deductivo. El inductivo, que decía que partía de las enseñanzas generales de temas muy amplios a un tema en específico más pequeño, y deductivo, que es al contrario que el inductivo, partía de algo muy específico y se iba hacia algo más grande, algo mucho más general. Claro que con el tiempo estos fueron evolucionando. No quiere decir que estos no hayan sido eficientes. Eran muy eficientes los dos para en cuanto a la construcción del conocimiento a los alumnos. Esto dependía, claro está, del manejo que le dará el profesor, ya que el profesor debía tener un manejo muy claro de estos para poder lograrlo con eficiencia. Con el tiempo se fueron modificando y se fueron variando mucho en cuanto a su estructura y en cuanto a la aplicabilidad. Después el profesor se descubrió que para que los métodos tengan mucho más éxito, el profesor debía conocer no solo muy bien los métodos que iba a planear, sino que también debía conocer muy bien el contexto y sus alumnos donde iba a plantear los métodos, ya que conociendo perfectamente los los contextos que lo rodea, en dónde va a realizar los ejercicios, en dónde se va a realizar la clase, con qué grupo, qué edades van a tener, qué características tienen los niños que se van a dar la clase. Entonces, con base en esto se puede proponer un mejor método para el aprendizaje, para que la sesión sea mucho más fluida y el aprendizaje más significativo y se llegue a un objetivo más claro. En el deporte, en el deporte hay muchos métodos. Por ejemplo, el método de perfeccionamiento es uno y todos los métodos se basan más que todo en el movimiento y en las técnicas de los ejercicios. El de perfeccionamiento radicaba en repetir el movimiento hasta conseguir una excelencia o un manejo adecuado de este. Este se dividía en dos, en el primero se hacía el ejercicio y las pausas iban dentro de la clase, se las contaba, y el otro, las pausas no se las contaba, se paraba el reloj y no se las contaba como dentro de las clases para el perfeccionamiento de cierto ejercicio. Los otros métodos que me parecieron bastante interesantes fueron el método global, los métodos en los cuales el profesor daba a conocer por medio de imágenes, previsualizaciones, la técnica del ejercicio que se iba a aprender. Mediante la demostración también lo demostraba con un método verbal, un método demostrativo, para posteriormente realizar los ejercicios. El método existía un método que me llamó bastante la atención, que se divide en dos, los métodos en el fragmentado y el global, creo que era. En el global se demostraba el ejercicio sin ninguna interrupción como un todo y se lo proponía al estudiante. En el fragmentado se lo dividía en secciones para trabajarlo sección por sección para después unirlos en una sola, como por ejemplo en el voleibol, en el remate, como decía ahí, que se dividía en carreras, frenos, salto y remate para un perfeccionamiento de esto. También el método para corrección de errores, que en los deportistas es muy importante, ya que cuando uno aprende una técnica de un movimiento, usualmente se presentan errores frecuentes y errores que son particulares de cada persona, y si no se trata a tiempo se pueden convertir en errores automatizados, lo que se tiene que tratar de evitar con la detección a tiempo de estos pequeños errores
para, para que así, mediante la corrección verbal, la corrección mediante la demostración, ellos vayan adquiriendo una mejor fluidez de movimiento, ya que los automatizados son muy difíciles de corregir una vez descubiertos. Si en el caso de automatizado ya se lo haya descubierto tarde, en una etapa muy avanzada, pues tendría que ver si se afecta el movimiento. De no afectar el movimiento, simplemente se procedería a no hacer ninguna intervención. Si se afecta, se procedería a tratar de buscar alternativas para que este movimiento automatizado, error automatizado, sea menos leve.